Hola, queridos seguidores del canal. Bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse y dar like si les gusta este contenido. Hoy tenemos una noticia impactante que ha sacudido el mundo del entretenimiento. El famoso actor turco Atay Ulusoy ha sido secuestrado por una misteriosa banda criminal. Lo que ha ocurrido parece sacado de una película de acción, pero lamentablemente es real. Les contaremos todos los detalles de este terrible suceso. Según las primeras informaciones, Atay Ulusoy desapareció hace 2 noches cuando salió de un evento exclusivo en Estambul. Testigos aseguran que el actor subió a su coche, pero nunca llegó a su destino. En las primeras horas, muchos pensaron que simplemente quería privacidad, pero con el paso del tiempo, la preocupación aumentó. El misterio se volvió aún más inquietante cuando, según fuentes cercanas, los secuestradores hicieron contacto con la familia del actor exigiendo un rescate millonario. Sí, amigos. Al parecer, esta banda no es cualquiera, sino un grupo criminal altamente organizado que sabía perfectamente a quién estaban atacando. ¿Pero qué querían exactamente? Según los rumores, los delincuentes pedían la exorbitante cantidad de $5 millones para liberar al actor. La noticia corrió rápidamente y muchas celebridades reaccionaron en redes sociales. Kerem Bürsin, amigo cercano de Atay, escribió en Twitter: "No puedo creer lo que está pasando. Esto es una locura. Espero que él esté bien y que vuelva pronto". Por otro lado, Andersel compartió en Instagram una historia con un mensaje claro: "La violencia nunca es el camino. Espero que esto termine pronto". Las redes se llenaron de mensajes de apoyo y de teorías sobre quienes podrían estar detrás de este secuestro. Algunos decían que podría ser una venganza por un tema personal, mientras que otros apuntaban a la mafia turca. Lo cierto es que las autoridades no tardaron en actuar y comenzaron una investigación a gran escala. El gobierno turco, a través de sus agencias de inteligencia, se involucró rápidamente para dar con los responsables. La policía realizó varias entrevistas con testigos y comenzó a examinar las cámaras de seguridad de la zona donde el actor fue visto por última vez. Los investigadores, con el apoyo de la Interpol, comenzaron a rastrear las llamadas y mensajes relacionados con el secuestro. Al mismo tiempo, las fuerzas del orden movilizaron a un equipo especial de rescate, conocido por su experiencia en operaciones de alto riesgo, para dar con el paradero de Atay. El caso de su desaparición se convirtió en un tema de conversación global. Los medios de comunicación internacionales cubrieron el suceso en tiempo real, generando un gran interés por saber más sobre las circunstancias del secuestro. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba y las teorías sobre los motivos detrás de este acto criminal se multiplicaban. Algunos sostenían que los secuestradores podrían estar buscando un beneficio económico, mientras que otros consideraban que había algo más personal detrás de todo esto. En paralelo, surgieron diversas especulaciones sobre el perfil de los criminales. Se mencionó que los secuestradores podrían ser parte de un sindicato del crimen organizado con conexiones tanto a nivel nacional como internacional. A medida que se desvelaban detalles sobre los posibles vínculos de los secuestradores, las autoridades empezaron a descubrir patrones que parecían indicar que este tipo de secuestros no era algo aislado, sino una serie de incidentes relacionados con grupos criminales que operan en diversas partes del país. A pesar del hermetismo de la policía, se filtraron detalles sobre una posible negociación entre los secuestradores y la familia de Atay Ulusoy. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que los delincuentes habrían demandado un pago en criptomonedas, lo que complicaba aún más la situación. Esta nueva información desató una ola de preguntas sobre cómo los secuestradores estaban intentando evadir la vigilancia de las autoridades y cómo la familia del actor estaba manejando la situación. La presión sobre las autoridades turcas creció enormemente, no solo por el alto perfil de la víctima, sino también por la cobertura mediática internacional. Cada vez más personas pedían respuestas y se cuestionaba la capacidad de las fuerzas del orden para lidiar con este tipo de crímenes. Por otro lado, el apoyo de la comunidad de seguidores de Atay Ulusoy creció exponencialmente. Decenas de miles de fans mostraron su solidaridad en las redes sociales, organizando manifestaciones y realizando campañas para exigir la liberación del actor. Mientras tanto, en Estambul, la operación de rescate continuaba con un ritmo frenético.
Tras varios días de intensas búsquedas, un avance clave se produjo cuando la policía localizó una llamada de los secuestradores que permitió identificar una posible ubicación en las afueras de la ciudad. A partir de esa pista, se desplegaron unidades especiales en un operativo que involucraba a fuerzas de élite de la policía turca, así como a agentes de la CIA, que colaboraban con las autoridades locales debido a los vínculos internacionales del caso. La operación de rescate fue ejecutada con una precisión admirable. Tras horas de intensa vigilancia y planificación, un equipo de agentes irrumpió en el lugar donde se sospechaba que se encontraba el actor. La incursión fue rápida y sin incidentes, pero se trató de una operación de alto riesgo, ya que los secuestradores estaban fuertemente armados. Sin embargo, la valentía de los agentes y su capacidad para llevar a cabo la operación de forma meticulosa resultó en el rescate exitoso de Altay Ulusoy. Cuando el actor fue encontrado, estaba visiblemente afectado, pero afortunadamente en buen estado de salud. Fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica y psicológica. Aunque había sufrido momentos de gran angustia durante su cautiverio, sus primeras declaraciones al ser liberado fueron de agradecimiento hacia las autoridades y sus seres queridos. Fue una experiencia aterradora. No sabía lo que iba a pasar. Gracias a todos los que se preocuparon por mí y a las autoridades que actuaron rápidamente. Necesito tiempo para procesarlo, expresó Ulusoy con voz temblorosa. Este rescate exitoso fue un alivio para sus fans, quienes celebraron su liberación en todo el mundo. Sin embargo, el misterio sobre los motivos detrás del secuestro aún persiste. Las autoridades siguen investigando los detalles del caso, mientras que el actor continúa recuperándose junto a su familia. A pesar de haber sido liberado, la pregunta sigue siendo, ¿quién estaba realmente detrás de este acto tan audaz y peligroso? ¿Es este el final de la historia o solo el comienzo de un capítulo aún más oscuro? La investigación sigue en marcha, y las autoridades han prometido desvelar más detalles a medida que avancen. Mientras tanto, los seguidores de Altay Ulusoy están aliviados, pero no dejan de preguntarse sobre las motivaciones detrás de este secuestro, que ha sacudido a toda la nación. Muchos se preguntan si este incidente es solo un caso aislado o si marca el inicio de una serie de eventos aún más preocupantes que podrían afectar a otras personalidades públicas. Lo que sí está claro es que el caso de Altay Ulusoy ha dejado una marca imborrable en la historia del entretenimiento turco y ha puesto en evidencia la capacidad de los grupos criminales para llevar a cabo operaciones de este tipo, poniendo en riesgo la seguridad de figuras públicas. Sin embargo, la rápida respuesta de las autoridades y el éxito en el rescate del actor muestran que la colaboración entre las fuerzas del orden y la tecnología avanzada puede ser una herramienta poderosa para combatir este tipo de delitos. Como siempre, los mantendremos informados sobre cualquier novedad relacionada con este caso. No olviden dejar sus comentarios sobre lo que piensan de este incidente tan impactante. ¿Creen que los responsables serán capturados pronto? ¿O es este solo el comienzo de un conflicto aún mayor? Dejen sus opiniones abajo y, como siempre, suscríbanse al canal para estar al tanto de todas las actualizaciones y noticias. Nos vemos en el próximo video.